Llevaba 3 días desaparecido. Sin radio, sin señal, sin ayuda. Solo sangre. Nieve y silencio. En lo profundo del gélido desierto de Blacktalle, el detective Owen Callahan yacía atado a un árbol abandonado a su suerte por los mismos criminales que juró desenmascarar. Nadie sabía que estaba allí. Nadie. Uno, excepto 2 sombras en la nieve. Una madre pastor alemán, una vez presuntamente muerta, y su cachorro, nacido de la supervivencia y el silencio. No eran solo perros. Eran fantasmas del pasado y habían regresado. Lo que sucedió después restaurará tu fe en las segundas oportunidades, en lealtad que sobrevive incluso a la muerte. Antes de empezar, dale a me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones porque este es el tipo de historia que se queda contigo mucho después de que termine. El cielo sobre Blacktail Ridge, Montana, era un moretón gris pizarra, pesado por el peso de más nieve por venir. El viento se deslizaba entre los pinos como una serpiente, susurrando secretos que solo el desierto podía entenderlo. 3 días de nevadas ininterrumpidas habían cubierto el paisaje de blanco, suavizando la irregularidad terreno en algo engañosamente tranquilo. Un mundo intacto donde el tiempo parecía ralentizarse y los muertos eran olvidados debajo los ventisqueros. El detective Owen Callahan siempre había respetado el silencio del bosque. Ahora le temía. Tenía 35 años, alto y de hombros anchos, con cabello negro y espeso cortado al ras del cuero cabelludo y una mandíbula cuadrada y áspera por la barba incipiente. Una cicatriz le recorría justo encima de la ceja izquierda. Una vieja herida de una pelea con cuchillos en Chicago, un recuerdo del que rara vez hablaba. Sus ojos, una vez afilados por el sarcasmo, ahora ardían apagados por la fiebre y la fatiga. Su Parker se había ido, le faltaban los guantes y sus muñecas, en carne viva y magulladas, estaban fuertemente atadas detrás de un pino imponente cuyas raíces se habían tragado generaciones de hojas caídas. Owen había sido abandonado a su suerte. 3 días después. Antes, había seguido un rastro, una pista anónima sobre un adolescente desaparecido visto por última vez en la región de Blacktalle. Conocidos los lugareños lo consideraban una zona sin señal de celular y un cementerio para quienes se alejaban demasiado solos. La niña coincidía con perfil de varias desapariciones recientes, presuntas víctimas de una creciente red de tráfico que opera por los corredores silvestres de Montana. Owen no le había dicho a nadie a dónde iba. No era el protocolo, pero no confió en nadie tras darse cuenta de que parte de la fuerza podría estar comprometida. Estaba a mitad de camino del sendero de la cresta cuando algo lo golpeó por detrás. Contundente, rápido y cruel. Recordó la nieve. Tragándose las rodillas, con el arma arrancada del cinturón. Luego nada. Ahora su respiración se agolpaba en ráfagas cortas y dolorosas que empañaban el aire antes de desvanecerse. Tenía los labios agrietados. Sus extremidades entumecidas. La escarcha lo consumía poco a poco. Sobre él, los cuervos observaban desde sus perchas como jueces silenciosos. Él ya no sentía los pies. El tiempo corría como el jarabe. El mundo estaba en silencio, pero alguien observaba. 300 a unas millas al sur, en la pequeña ciudad de Forsyth, April Monroe revolvía su café con una especie de rabia silenciosa que solo el dolor puede generar. Tenía 28 años y cabello castaño hasta los hombros. Cabello siempre recogido en un moño bajo y ojos color avellana cansados enmarcados por alambre redondo. Gafas. Su figura era delgada, casi frágil, pero su voz podía cortar el acero. April era una periodista de investigación independiente, antes idealista, ahora curtida. Su prima, Lily, de 17 años. Monroe, había desaparecido hacía 4 semanas tras dejar su trabajo en una cafetería cerca de la estación de tren. La policía había. Lo descartaron como una fuga. April no les creyó. Después de 3 semanas de seguir pistas falsas, encontró una sola hilo sin confirmar. El detective Owen Callahan había estado investigando la misma serie de desapariciones y había ido
Lo despidieron poco después. Su investigación le indicó que era uno de los pocos que no aceptaba sobornos, que no se doblegaba ante presión, y cuyo último movimiento conocido fue dirigirse al desierto de Blacktail. April no esperó. Ella reservó una habitación en un albergue de carretera cerca de Blacktail Ridge, empacó su cámara, sus notas y la Glock que le dio su padre. Después de la desaparición de Lily. No era una investigadora profesional, pero había crecido leyendo los expedientes de su padre. Él era un agente retirado del FBI y tenía suficiente instinto para saber que no era una coincidencia. Owen había desaparecido y iba a averiguar por qué. De vuelta en el bosque, la nieve caía sin parar sobre el cuerpo desplomado de Owen. Su cabeza se desplomó hacia adelante, respirando superficialmente. No había dormido. Demasiado frío, demasiado peligroso. Oyó cosas en la oscuridad, el sonido de botas, un susurro de risa, pero no apareció uno. Estaba empezando a alucinar. El hambre le arañaba el vientre como un animal. Su cuerpo le dolía, y debajo de todo, el silencio implacable de los árboles lo abrumaba. Pensó en Sombra. Su antiguo compañero canino, un pastor alemán de color negro azabache con ojos como brasas ardientes, había desaparecido hacía más de un año durante una redada fallida. Cerca de la frontera con Canadá. Sadow le había salvado la vida, derribó a un pistolero para que Owen pudiera disparar, pero desapareció en el caos. Durante semanas, no buscó nada. Todos decían que el perro estaba muerto, pero Owen nunca había dejado de escuchar las huellas de patas en la nieve. Ahora, en su tercer día en el frío, en algún momento entre despertar y deslizándose en la oscuridad, creyó oírlos de nuevo. Crujido, crujido, pausa. O tal vez era su mente jugándole una mala pasada. Ya no podía decirlo. Él cerró los ojos y dejó que la nieve cayera. El viento soplaba suave entre los pinos de Blacktail Ridge, deslizándose como un suspiro. Entre las ramas congeladas. La nieve se había espesado y formado una costra tras las noches de tormenta, compactada en algunos lugares, profundas corrientes en otros que se tragaban incluso el recuerdo de un sendero. El bosque aquí era antiguo e indiferente, su silencio roto solo por el movimiento suave y deliberado de dos sombras. Sombra abrió el camino, sus patas aterrizando con la gracia de un cazador. Su cuerpo, una vez acostumbrado al pavimento plano y los pasillos de hormigón, se había adaptado a esto. Mundo salvaje durante el último año. Pero el terreno aquí era diferente, brutal y accidentado. La nieve bajo sus garras. Se movió de repente, revelando piedras sueltas y raíces heladas. Se detuvo, estabilizándose. Antes de volver a moverse, siempre cautelosa, se apresuró a levantar la vista. Su aliento se elevaba en nubes mientras se movía. Scout la seguía. Sigue creciendo, sigue aprendiendo. Sus patas, más grandes de lo esperado, a veces atravesaban capas débiles de nieve, haciéndole tropezar. Pero nunca se quejó. Imitaba los movimientos de su madre lo mejor que podía. Con la cabeza gacha, cola quieta, orejas moviéndose con cada sonido. Era como su padre, de pecho ancho y audaz, pero era la paciencia de Sombra que vivía en sus huesos. La habían olido hacía horas. Débiles rastros de sangre, sudor y presencia transportada en el aire, enredada entre las agujas de pino y el viento. No era un rastro fresco, sino algo primigenio. Se había agitado en el pecho de Sombra en el momento en que lo atrapó. Algo recordó. No sabía el nombre del hombre, solo él. El ritmo de su voz, el ritmo de sus pasos, la forma en que una vez se interpuso entre ella y una lluvia de balas. Ahora ella siguió su instinto. Scout tropezó de nuevo, atrapada en un trozo de nieve vieja adherida a las zarzas. Sombra se giró, esperó. El perro joven se sacudió y avanzó, con el hocico al viento. El aire estaba cambiando. El olor era, más fuerte ahora y con algo más frío. Miedo. Llegaron a una ladera rocosa, donde la nieve se había endurecido hasta convertirse en hielo y solo estaba rota por raíces con forma de garra que se retorcían del suelo.
Sombra se detuvo y miró hacia la pendiente. Era empinada, expuesta al viento, traicionera. Calculó en silencio. Luego saltó, clavándose las garras. Scout la siguió. Trepando detrás. El hielo se agrietó bajo ellos. La nieve cedió, pero lograron llegar a la cima. Lo que los recibió fue una profunda barranco cubierto de nieve intacta. Scout se detuvo, olfateando. Las orejas se pusieron alerta. El aroma ya no era solo un rastro. Se acercaba como si lo que estuvieran rastreando se hubiera caído, sangrado o permanecido inmóvil durante un largo rato. La sombra rodeó el borde del claro, probando el aire de cada lado. Entonces sus orejas se movieron hacia adelante. Un sonido, distante, suave, un gemido, ¿o era solo los árboles crujiendo bajo el frío? Ella no avanzó. Todavía no. Ella agachado, con la cola quieta y los ojos entrecerrados al ver el bosque que tenía delante. Scout la imitó. Postura, aunque le temblaban las piernas por el esfuerzo. Permanecieron así durante minutos, en silencio, quietos y observando. Los instintos de sombra la alertaban. Moverse hacia el aroma o esperar y evaluar. Optó por lo segundo. En el salvaje, la vacilación podía salvarte la vida. Así que se quedaron al borde del barranco, ocultos en la sombra, hasta que podía estar seguro. Muy al sur, en las afueras de Easton, la nieve se estaba convirtiendo en aguanieve en el camino que conducía a el último puesto de repostaje antes de que comenzara el desierto. El pueblo estaba tranquilo, sus edificios deteriorados por el clima y la gente desconfía de los recién llegados. April Monroe estacionó su auto afuera de una tienda oxidada con una antena parabólica. El plato estaba clavado al techo, sus botas crujieron contra la grava y la nieve cuando salió, ajustándose el abrigo. Contra el viento. Llevaba 6 horas conduciendo. Tenía la cara agrietada por el viento y sus dedos dolían a pesar de los guantes. Llevaba una cartera al hombro. Dentro, un archivo de fotos impresas. Material de archivo, notas escritas a mano y fotos de Lily Monroe, su prima, la que había desaparecido. Dentro de la tienda, un viejo calefactor zumbaba cerca del mostrador. Detrás de él se encontraba Walter Dean, el dueño de la tienda. Tenía unos 70 años, era corpulento, tenía una barba blanca recortada y una gorra que había visto décadas de inviernos en Montana. Era el tipo de hombre que no hablaba mucho a menos que le dieras una razón. April sí. Expuso una foto de Lily y otra de una camioneta negra con placas tapadas. Creo que pasó por aquí hace 2 semanas. Walter miró abajo y luego arriba. Sus ojos cambiaron. ¿Eres de por aquí? No, respondió ella. Pero mi prima pasó y nunca regresó. Gruñó. Vio que la camioneta se detuvo. Saliendo de la carretera justo antes de la bifurcación norte. Es territorio de Tala. Hay senderos antiguos. No hay cámaras. ¿Alguien con ella? 2 chicos no se detuvieron a hablar. Uno de ellos parecía nervioso. April se inclinó. ¿Recuerdas algo más? Dirección. Se dirigieron al este. Lado de Blacktail. Pero sí. Fueron por ese camino, no encontrarás muchas caras amigables. April asintió. Eso es a donde voy. Walter dudó. Si eres inteligente, no irás solo. Voy. No es inteligente, dijo April en voz baja. Estoy desesperada. No dijo nada más. Salió. En el frío, la nieve se arremolinaba como fantasmas a su alrededor. El camino se estrechaba entre árboles oscuros. De vuelta en el bosque, Sombra avanzó unos pasos antes de detenerse de nuevo. El olor estaba cerca, pero el aire había cambiado. Había olor humano, sí, pero también metal, cuerda y sangre. Algo en ello hizo que sus músculos se tensaran. Scout la empujó. Pata trasera, nerviosos, pero listos. No se apresurarían. Todavía no. La naturaleza les había enseñado que el momento oportuno significaba supervivencia.
Así que esperaron en la cresta sobre el barranco, la nieve caía silenciosamente a su alrededor como un sudario. Y el hombre, quienquiera que fuese, permaneció inmóvil bajo el árbol, sin darse cuenta de que ya no estaba solo. La nieve se movía bajo las patas silenciosas. El viento era agudo, cristalino por el frío, y el bosque estaba quieto, salvo por el sutil susurro de las ramas de los pinos que se desprendían de sus hojas. Carga. La sombra estaba parada a mitad de la pendiente, sus ojos ámbar fijos en la oscuridad. La figura se desplomó contra un pino. El olor en el aire era más fuerte ahora. Sangre, sudor humano, y algo más antiguo, algo que una vez conoció. Su cuerpo se puso rígido, la cola baja, las orejas alerta. Scout lo seguían de cerca, con sus largas extremidades torpes en el terreno irregular. Aún estaba creciendo, aún estaba aprendiendo a. Leía el bosque. El joven pastor alemán olfateó con cautela, percibiendo el olor extraño con curiosidad e inquietud. Miró a su madre y luego volvió a la figura inmóvil. Un suave gemido escapó de su garganta. Sombra no se movió. Por un largo momento. El viento alborotó el pelaje de sus hombros como si la impulsara hacia adelante. Dio un paso cauteloso, luego otro, cada uno más lento que el anterior. Su mirada no se apartó del hombre. Había algo en su aroma, despertó un recuerdo enterrado bajo meses de supervivencia. Fuego, hormigón, sirenas, su voz. Owen Callahan. Una vez estuvo a su lado entre sirenas y disparos, recorrió los pasillos bajo su mando, durmió junto a sus botas. Entonces llegó el día en que no regresó. ¿Hasta qué? Ahora. Dio un último paso hacia adelante y se detuvo a menos de 60 centímetros de él. Owen se agitó. Su cabeza se desplomó hacia un lado, sus párpados revolotearon como alas atrapadas. El aliento entrecortado del caballo escapó de sus labios, su boca agrietada se movió sin emitir ningún sonido. Entonces, lenta y dolorosamente, abrió los ojos. La sombra se abría paso en su garganta. Owen parpadeó, su visión se nubló, las formas se resolvieron en contornos. Y entonces esos ojos, ámbar, inteligentes, concentrados. Él conocía esos ojos. ¿Sombra? Su voz era como papel de lija, apenas más que un suspiro. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tú? Sadow avanzó lentamente y presionó su nariz contra su bota, luego hacia su rodilla. Scout se quedó a unos metros de distancia, incierto. Observó a su madre romper el silencio de la quietud y finalmente dio un paso adelante él mismo, con la cabeza gacha, olfateando al hombre con cautela. Owen soltó una carcajada, ahogada y quebrada por la emoción. «¿Estás vivo?», susurró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se congelaron antes de que pudieran caer. «Estás vivo y tienes un niño». Scout se estremeció ante el tono de voz de Owen, pero se mantuvo firme. Sadow dejó escapar un suave suspiro, su cuerpo relajándose. Bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra la pierna de Owen. Y en ese momento, el frío no importó. Las cuerdas no importaban. El dolor se desvaneció bajo el calor imposible que florecía en su pecho. Por primera vez en 3 días después, Owen Callahan sintió que podría salir con vida. A 17 millas de distancia, en el rústico pueblo de Ayleston, April Monroe presionó una mano enguantada contra su sien, mirando fijamente el paisaje cubierto de nieve. Mapa del sendero colocado afuera de la estación de guardabosques. La tinta se había desvanecido, pero un nombre seguía llamando su atención. Sendero Ila Robbins Cabeza, llamada así en honor al guía de montaña retirado que dirigió grupos de búsqueda durante décadas antes de desaparecer de la vista pública. La vida hace 5 años. April se dirigió a la pequeña oficina construida junto al mapa. El humo salía en espiral de una chimenea de tubo de estufa. Subió los escalones de madera y llamó. La puerta se abrió para revelar al mismísimo Ila Robbins, un hombre de unos 70 años, todavía alto a pesar de la edad. Llevaba una gruesa chaqueta de lana verde remendada en los codos, un gorro cubierto de nieve y vaqueros cubiertos de barro. Su barba era plateada y salvaje, y sus ojos,
agudos, azules y profundamente cansados, estudiaron a April durante un largo segundo antes de, hablando. No mucha gente llama a la puerta en medio de una tormenta, dijo. Estoy buscando a alguien, respondió ella. En realidad, 2 personas. Ellie no se movió. Abril sacó una foto doblada. La identificación de Owen Callahan en un lado, la foto de Lily en el otro. El hombre estaba investigando una red de tráfico de personas, desapareció hace 3 días. La niña es mi prima, vista por última vez hace un mes. Ellie estudió las fotos, sus ojos moviéndose rápidamente entre ellas. Luego miró más allá de ella, hacia la nieve que se acumulaba en el inicio del sendero. Vi a un hombre, dijo después de una pausa. Atado, siendo empujado hacia el pines hace 3 días. No sabía su nombre, pero llevaba una placa en la cadera. A April se le cortó la respiración. ¿Por qué no lo denunciaste? Ellie apretó la mandíbula. 2 hombres, con chaquetas negras lo siguieron. Me vieron observando. Me dijeron que mantuviera la boca cerrada a menos que quisiera compañía. Había visto qué tipo de compañía frecuentaban. April no insistió. En cambio, preguntó, ¿puedes mostrarme dónde? Ellie dudó. Luego asintió. En silla, dijo. Pero si vas a Blacktail, será mejor que estés preparado para algo más que nieve. De vuelta en el bosque, Owen se obligó a hablar. Shadow, necesito que ayúdame a salir de esto, por favor. Sombra se movió detrás de él, olfateando la cuerda, atando su muñeca al árbol. Ella emitió un ladrido corto, más aliento que sonido, y empezó a tirar suavemente. Sus dientes encontraron el extremo deshilachado de la cuerda. Tiró. El nudo no cedió. Se ajustó. Tiró de nuevo. Tomaría tiempo. Scout voló en círculo cerca, manteniendo un ojo vigilante en el árbol. Era joven, pero sentía que el bosque mismo estaba sosteniendo su aliento. Owen cerró los ojos. La calidez de las sombras presionó contra su espalda mientras ella trabajó. Su aliento humeaba sobre su hombro. Sintió que el primer hilo de esperanza comenzaba a desenredarse en su interior. Él ya no estaba solo. El viento había cambiado de nuevo. Ya no aullaba. Susurraba bajo y constante, rozando la nieve caía de los árboles en un tamaño suave. El polvo se deslizaba sobre Blacktail Ridge en forma de magulladuras. Tonos púrpura, absorbiendo color y sonido. En el hueco bajo los árboles, el aire hacía tanto frío que se sentía punzante en los pulmones. Y Owen Callahan seguía atado al árbol, inmóvil. Pero ya no estaba sola. Sombra se agazapó cerca, su poderoso cuerpo firme a pesar del frío. Había visto sangre antes, incluso la había derramado. Pero la quietud del hombre atado al árbol desencadenó algo más profundo. Esta no era una presa. Era alguien a quien una vez protegió, alguien con quien una vez durmió en la parte trasera de las patrullas y la siguió hasta el fuego. Olfateó la cuerda, el grueso cáñamo cubierto de hielo y sangre seca. El nudo estaba apretado y enterrado tras él, pero no imposible. Con lento cálculo, abrió las mandíbulas y mordió. No con fuerza, todavía no. Probó la fibra. No se rompió, pero cedió ligeramente bajo presión. Scout se quedó cerca, paseando a paso rápido. Círculos, orejas gachas, cola tiesa. Su instinto le decía que se mantuviera alerta, que huyera. Del olor del dolor humano y el peso inminente de la quietud. Pero la tranquila presencia de Sombra lo anclaba. Él se detuvo y se acercó sigilosamente, rozando la pierna de Owen con la nariz. No hubo reacción. Sombra empezó a roer. No era frenético. Era a propósito. Morder, tirar, pausa, morder. De nuevo. El frío se intensificaba a medida que el sol se ponía. El tiempo perdió sentido. La cabeza de Owen se dejó caer a un lado, con el rostro pálido bajo los moretones. Respiraba superficialmente. No se había despertado desde que llegaron, y el calor había desaparecido hacía tiempo de sus dedos.
Si Sombra no funcionaba más rápido, el instinto no sería suficiente para mantenerlo con vida. Scout se acercó a ella. Sus dientes jóvenes no eran tan afilados. Pero él lo entendió. Mordió el borde del nudo, tiró, y las fibras se movieron ligeramente. Su cola se movió una vez en emoción. Progreso. Juntos, trabajaron. Millas más abajo de la cresta, la luz desde una sola linterna atravesó la creciente oscuridad. Ellie Robbins ajustó las correas de su mochila de nieve y revisó la mira telescópica de su rifle de caza por costumbre. No la había usado en años, desde que dejó la fuerza y se retiró a el bosque, pero aún no mantenía como un ritual. Los viejos hábitos eran más difíciles de eliminar que el dolor que los originó. Ellie era un hombre tallado por el viento y el silencio. 68. Con un cuerpo delgado y fibroso, y manos encallecida por décadas de caminatas por terrenos accidentados. Su rostro mostraba las marcas del sol y el dolor. Arrugas profundas alrededor de los ojos, una barba del color del acero viejo y una larga cicatriz en su mejilla izquierda causada por un coche bomba hace 2 décadas. Cuando todavía formaba parte del grupo de trabajo contra la trata. Eso fue antes de que su hija desapareciera, antes de que su esposa se fuera, antes de que dejara de hablar con gente que no escuchaba. Pero April Monroe lo había hecho escuchar. Ahora ella lo seguía paso a paso. Por paso, la nieve crujía bajo sus botas mientras ascendían una estrecha cresta. El rostro de April estaba enrojecido por el frío y esfuerzo, su respiración entrecortada. Se había atado el pelo castaño bajo un gorro de lana, y su bufanda verde estaba cubierta de escarcha. No se quejó ni una vez. Ellie lo respetaba. Dijiste que la camioneta fue vista aquí. Rastro, dijo jadeando. ¿Qué más? Hace 3 noches, respondió Ellie, con voz grave baja. 2 hombres, uno conduciendo, otro atrás. Los vi empujar un cuerpo, tal vez viva, entre los árboles. Pensé que era una advertencia. Llevo años viéndolas. No dijiste nada. No tenía pruebas, dijo. Y no quería enterrar a otro niño hasta que me mostraste su foto. April asintió en silencio. Siguieron adelante. El bosque se espesó. Las ramas se les clavaron en el pelaje, y bajo sus pies el terreno se volvió áspero. Rocas bajo la nieve, ocultas agujeros. Sería fácil torcerse un tobillo o caerse a través del hielo delgado. Pero el ritmo de Ellie no disminuyó. Había enterrado su silencio por demasiado tiempo. Esta noche, iba a hablar con los pies. Arriba, Sombra hizo una pausa. Los últimos hilos la cuerda había empezado a deshilacharse y le dolía la mandíbula por el frío. Scout había desgastado un lado del nudo y un último la torsión de los dientes de Sombra finalmente le dio al cordón un escalofrío de aflojamiento. Con un último gruñido, tiró hacia un lado, y la cuerda se rompió. Owen se desplomó hacia adelante, inconsciente, su cuerpo ya no estaba atado al árbol, pero seguía enredado en agotamiento. La sombra dio vueltas alrededor de él, empujándolo en el pecho, luego en la mejilla. Esta vez, una respiración entrecortada en su garganta. Apenas abrió los ojos. El blanco estaba bordeado de rojo, sus pupilas lento para enfocar. Parpadeó una vez, 2 veces. Sombra, dijo con voz áspera, como grava. Volviste. Ella presionó su hocico contra su hombro y dejó escapar un gemido bajo. Scout observaba desde atrás, tenso y incierto. Owen intentó levantar los brazos, pero hizo una mueca. Demasiado rígido, demasiado frío. Sombra se acercó más, bajando su cuerpo a su lado, presionando su costado contra su pecho. Su calor lo inundó como fuego bajo su piel. Scout, tras un instante de vacilación, se acurrucó en su al otro lado, su suave cuerpo de cachorro se acurrucaba contra las costillas de Owen. Se quedaron así. Camino por un largo rato. 3 cuerpos en la nieve, unidos por el instinto y la memoria. A medida que la oscuridad se profundizaba, las nubes se extendían sobre la luna. El viento arreció de nuevo, aullando entre los árboles.
Pero dentro de ese pequeño círculo de vida, el calor había comenzado a regresar. Owen susurró algo en el pelaje del cuello de Sombra. No era una orden. Era un agradecimiento. Y tal vez una oración. La primera luz de la mañana se extendía por Blacktail Ridge como finos dedos de oro, apenas calentando la tierra helada. La nieve se aferraba a cada aguja y rama de pino, y bajo el silencio blanco, los supervivientes emergieron lentamente de una noche que había puesto a prueba cada aliento que les quedaba. Owen Callahan se movió primero. Su dolor corporal intenso. Dolor profundo y punzante en cada articulación. El dolor del hambre desgarradora. A través de su estómago como si fuera de cristal. Tenía los labios agrietados, la garganta seca, las extremidades temblorosas. Pero estaba vivo. Y junto a su lado, apretados contra la nieve, se encontraban dos centinelas del desierto que no se habían separado de su lado, Sombra y Explorador. Sombra se puso de pie en cuanto Owen intentó levantarse, sacudiéndose la nieve del abrigo con una lluvia de escarcha. Su aliento se llenó de vapor por el frío. Ojos alerta pero tranquilos. Dio unos pasos cuesta abajo, giró la cabeza y miró hacia atrás. Owen captó la señal. Él se apoyó en una rama caída, usándola como un tosco bastón, y lo siguió. Scout se adelantó corriendo, con las orejas animado, con la cola en alto. Aunque todavía joven, su cuerpo aún no está desarrollado, las patas demasiado grande para su paso. Se movía con determinación. Su pelaje se había espesado contra la nieve. En el desierto, aprendió más que la mayoría de los perros del doble de su edad. Sombra los guió por una estrecha pendiente donde la nieve se había dispersado y los árboles. Se abrió para revelar un arroyo poco profundo, con una fina capa de hielo en su superficie. Owen exhaló pesadamente al ver el lugar. Sus piernas casi cedieron. Sombra caminó hacia la orilla del agua y metió la pata en el hielo, probando. Luego, con una estocada brusca, la atravesó, enviando el frío chapoteo sobre las piedras. Un destello plateado se precipitó bajo la superficie. Sus músculos se tensaron. Atacó de nuevo. Pequeños peces se escabulleron de debajo del hielo, golpeándose contra la piedra y la nieve. Sombra apretó sus mandíbulas suavemente. La rodeó y se la devolvió a Owen, colocándola a sus pies. Scout ladró y se zambulló junto a ella, con menos gracia, estrellarse contra el arroyo con el entusiasmo de la juventud. Le tomó 3 intentos, pero finalmente atrapó su premio, un pez más pequeño, y lo dejó caer con orgullo junto al de su madre. Owen se quedó mirando a los 2 peces, parpadeando con incredulidad. Tienes que estar bromeando. Sombra se sentó con tranquila dignidad mientras Scout jadeaba, meneando la cola. Owen se arrodilló junto a él. El arroyo y con dedos rígidos rompió algunos trozos más de hielo, presionándolos contra sus labios y dejando que se derritieran. Goteaba por su garganta. Sus dedos encontraron el pequeño percutor de pedernal que siempre llevaba en la bolsa de su cinturón, un hábito arraigado durante años en casos remotos. Le tomó tiempo y un esfuerzo torpe, pero encendió un pequeño fuego junto a un trozo de rocas y asó lentamente el pescado sobre las brasas. El olor a carne cocida llenó el claro. No era mucho, pero era suficiente para evitar que su visión se nublara y que sus manos temblaran. Shadow y Scout yacían a su lado mientras comía, descansando pero alerta. Le habían traído vida, y ahora, le daría un propósito. Después de comer, Owen se sentó en silencio durante varios minutos, calentándose las manos junto al fuego. Cuando se levantó de nuevo, caminaba con más firmeza, aunque aún lento. Sombra tomó la delantera de nuevo, guiándolo por el borde del arroyo. La nieve aquí era más fina, compactada, no por animales, sino por algo más grande. Huellas de botas, varios conjuntos superpuestos, algunos más profundos, otros más claros. Scout olfateó. Frenéticamente, zigzagueando por el sendero. Luego, con las orejas alerta, se lanzó hacia un arbusto bajo un abeto comenzó a cavar. Owen se acercó cojeando. Bajo una capa de maleza congelada había una lona. Cartera, vieja y húmeda,
medio enterrada en la nieve. Owen se arrodilló, con los dedos cautelosos, y abrió la solapa. Dentro había fundas de plástico, tarjetas de identificación laminadas, no solo uno o dos, docenas, algunos con banderas estadounidenses, algunos con emblemas del Departamento de Seguridad Nacional. Algunos hombres, algunas mujeres, diferentes nombres, diferentes caras. Sacó una. La mujer en la foto había rondado el tablón de anuncios de personas desaparecidas de Bozeman 6 meses antes. Otra coincidía con un sospechoso que una vez interrogado en Nevada, ahora dado por muerto. Identidades falsas, tráfico de identidades. Este era un punto de caída. Owen se levantó lentamente y miró a su alrededor. Las huellas de botas estaban dispersas por allí. Huellas de neumáticos viejas, casi. Desaparecido bajo la nieve reciente, bordeaba el lecho del arroyo. El suelo se había compactado, desgastado por el peso y repetición. Esto no era un sendero. Era un lugar de transferencia. Se arrodilló de nuevo y susurró más para sí mismo que para nadie. Están moviendo gente por aquí. Sadow se quedó quieta como una estatua, como si comprendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. Acababa de descubrirlo. Scout regresó a su lado y se sentó, con la lengua entre las manos, sin darse cuenta del peso de su hallazgo, pero orgulloso. No obstante, no se quedaron mucho tiempo. Los instintos de Owen vibraban de inquietud. Algo en el aire se sentía más tenue. Aquí, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Siguió el arroyo un poco más lejos, encontrando una elevación en el terreno, una pequeña cresta que dominaba el claro. Desde allí, podía ver cómo los vehículos podrían entrar desde el norte, brevemente. Oculto a la vista por la línea de árboles, hacer la bajada y salir sin tocar la carretera. Memorizó el diseño, luego regresó hacia el bosque más profundo. Busquemos un terreno más alto, le dijo a Sombra. Necesito no sé a dónde fueron después. A 20 metros de distancia, April Monroe se agachó tras el revestimiento metálico oxidado de un almacén abandonado. Su respiración se entrecortaba, visible en el frío. Aire. La estructura estaba tan sin vida como parecía al acercarse. Sin luces, sin sonido, pero su instinto le decía lo contrario. A unos metros de distancia, enterrado bajo una maraña de zarzas, había encontrado una chaqueta. Era pequeña, azul pálido, de esas que. Una prenda que una adolescente podría usar en una noche fría. Dentro del cuello, bordadas con hilo rosa, estaban las letras L. Monroe. April permaneció inmóvil un buen rato, con la chaqueta apretada contra el pecho. Su corazón se aceleraba, no por el frío, sino, de la comprensión de que Lily había estado aquí, tal vez hacía días, tal vez más tiempo. Ella estaba cerca. Rodeó el edificio. La puerta estaba cerrada con candado, pero había huellas frescas. Rodeaba la pared trasera, ahora descolorida, pero aún visible entre la nieve endurecida. Había movimiento. Reciente, deliberado. April tomó algunas fotos con su teléfono, respiró hondo y se alejó del edificio. No tenía las fuerzas para entrar sola. Todavía no. Pero tampoco se iba. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, con la chaqueta todavía en sus brazos. El bosque se sumió en la quietud al acercarse el anochecer. La nieve cubría el suelo con una engañosa suavidad, ocultando raíces irregulares y piedras afiladas debajo. Cada paso era una lucha, especialmente para Owen, quien se apoyó con fuerza en Sombra para sostenerse. Sus piernas aún temblaban por los días sin comer, pero su respiración había. Se estabilizó, y ahora había claridad en sus ojos, cansados, pero concentrados. Scout se lanzó hacia adelante, su abrigo canela y negro apenas visible entre la maleza. El joven pastor alemán era rápido y ansioso, olfateando, dando vueltas y moviendo las orejas. Mientras captaba olores. Owen podía ver la tenue silueta de una estructura entre los árboles. Un edificio achaparrado y desgastado. El almacén estaba encorvado, como si intentara pasar desapercibido. Se acercaron desde el norte, donde había una vieja llanta.
Las vías se habían hundido en el barro congelado, medio ocultas bajo la nieve fresca. El óxido se desprendía del revestimiento de metal corrugado. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas con tablones. Una chimenea torcida sobresalía de un extremo del tejado, muerta hacía tiempo. Owen se agazapó detrás de un árbol, observando. Scout se escabulló hacia adelante y olfateó alrededor de los cimientos. Su nariz se congeló en una esquina donde la pared metálica se encontraba con un grupo de rocas. Raspó algo bajo la nieve y luego dejó escapar un agudo grito. Ladrido. Owen se acercó y lo vio. Un hueco en la pared, oculto tras una lona. Un espacio de arrastre, tal vez usado para contrabando o almacenamiento. Justo cuando lo alcanzaba, Sombra trotó hacia adelante, olfateó el aire y se detuvo. Se giró bruscamente, las orejas apuntaron hacia el bosque. Un gruñido retumbó en su garganta. Owen se quedó paralizado. Conocía ese sonido. Sin mirar atrás, Sombra corrió hacia los árboles. Did, susurró Owen. Lo tengo bajo control. Scout no dudó. Apretó la nariz contra el hueco de nuevo y comenzó a avanzar. Owen lo siguió, arrastrándose por el estrecho pasaje y emergiendo en una cámara oscura y fría forrada con cajas y estantes oxidados. El aire dentro era pesado, como piedra mojada. Scout tomó la delantera, zigzagueando entre las pilas, en dirección a una escalera al otro lado. Owen lo siguió. El sótano estaba sin terminar. Hormigón visto y tuberías viejas. Una bombilla rota colgaba inútilmente arriba. Scout se detuvo ante un acero oxidado. Puerta y arañó una vez. Un sonido vino del interior, una tos, silenciosa y temblorosa. Owen la empujó para abrirla. Las chicas se apiñaban dentro. Una tenía el pelo castaño enmarañado y las mejillas hundidas, de unos 16 años. La otra era un poco mayor. Una rubia rojiza de piel pálida y ojos verdes enrojecidos por el llanto. Tenía las muñecas atadas con bridas y los tobillos magullados. Lo miraron fijamente, en silencio. No pasa nada, dijo Owen en voz baja. No te hemos olvidado. Lo juro. Sacó su navaja y cortó las bridas. El mayor la niña se estremeció y luego exhaló aliviada. ¿Quién eres?, preguntó la más joven con voz temblorosa. Soy policía, dijo Owen. Respondió. Pero ahora mismo, solo soy alguien que te saca de aquí. Scout entró en la habitación, meneando la cola suavemente. Las niñas se encogieron al principio, pero luego se relajaron cuando el joven pastor acarició la mano de la mayor. Owen se agachó junto a ellas. El cansancio le tiraba de los hombros. ¿Puedes caminar? Las chicas asintieron, inseguras, pero desesperada. Entonces vámonos. En ese mismo instante, en lo profundo del bosque detrás del almacén, April Monroe corría. La respiración se hacía entrecortada y entrecortada, difuminándose en el aire gélido. La habían visto. 2 hombres la habían visto dando vueltas. El perímetro después de encontrar la chaqueta de Lily enganchada en un poste de la cerca. No esperó preguntas. Corrió. Las ramas le azotaban la cara, la nieve le arañaba las botas y el pánico le quemaba el pecho. Los árboles se cerraban más cerca. La luz se atenuó mientras descendía por un estrecho barranco. Detrás de ella, pasos, voces que se iban oyendo. Ella tropezó con una ruta y cayó de bruces en un banco de nieve. Su abrigo se rasgó en la manga. Se puso de pie y se quedó paralizado. Una silueta se alzaba en la nieve. Alta, familiar, un pastor alemán. Sombra. Abril jadeó, no por miedo, sino por incredulidad. Sombra dio un paso adelante. Su mirada era aguda, intensa, pero no hostil. Entonces, desde los árboles junto a ella, un pastor más pequeño salió corriendo. Explorador. April no podía respirar. ¿Estás viva?, susurró. Los perros no esperaron. Sombra se giró y trotó hacia los árboles, mirando hacia atrás una vez.
Abril dudó solo un segundo y luego lo siguió. No tenía idea de a dónde la llevaban, pero confiaba más en ellos que en el hombres armados detrás de ella. Y en ese momento, supo que algo más grande estaba sucediendo. Aquí. De vuelta en el sótano, Owen guió a las chicas por el estrecho pasillo. Scout abrió el camino, con la nariz baja y alerta. En lo alto de las escaleras, Owen se detuvo, escuchando. El silencio de arriba había cambiado. Menos quieto, más expectante. Entraron en la sala principal del almacén. Un gemido resonó en la esquina. La sombra del guardia que había caído antes estaba. Todavía estaba allí, atado, mirándolos con sangre en su chaqueta. «Estás muerto», dijo. Espetó Owen. «Te encontrarán». Owen no se inmutó. Señaló a las chicas. «Tú». Ya se habían perdido. Scout gruñó en voz baja, dando un paso adelante hasta que el hombre apartó la mirada. Owen se giró hacia las chicas. «Quédense. Cerca». Los condujo al frío una vez más, hacia los árboles, hacia el sendero que eventualmente los llevaría de regreso a vida. Y en algún lugar, más profundo en el bosque, Sombra seguía guiando a la otra alma perdida a casa. El sol se asomaba a través del dosel del bosque, pálido y frío, apenas calentando la gruesa capa de nieve que cubría el suelo. Owen se quedó en la línea del árbol, sin afeitar y magullado, pero firme, con un brazo suelto sobre los hombros de Lily. A su lado estaba la otra chica, Elle, más pequeña, silenciosa y temblando visiblemente. El almacén se alzaba tras ellos, un esqueleto achaparrado de acero oxidado. Acero y podredumbre ya no ocultaba sus horrores. Scout se sentó a los pies de Owen, con la cola golpeando suavemente, con la mirada fija en el sendero del bosque. La sombra, alerta e inmóvil, estaba de pie junto a April. Sus orejas se movían con cada sonido, su postura protectora. La pastora mayor se había convertido en algo más que una simple salvadora. Ahora era la centinela entre la justicia y el caos. April se ajustó la correa de su bolso bandolera. Su cabello castaño rojizo, enmarañado y húmedo, se le pegaba al cuello debajo de una gorro de lana. Su abrigo tenía un desgarro reciente cerca del hombro izquierdo, donde se había raspado con una rama de árbol mientras corría. Jadeaba por el esfuerzo, pero sus ojos ardían de determinación. El encuentro con Sombra la había sacudido, pero también aclaró su camino. «Necesitamos ayuda ahora», dijo, con el aliento vaho en el aire. «No se quedarán callados para siempre». «Lo sé», respondió Owen, sacando una caja de metal. Su cinturón. Estaba maltratado, rayado hasta casi no reconocerlo, pero aún funcionaba. Una señal de emergencia. Baliza, estándar para operaciones encubiertas en zonas rurales. Abrió el panel. Un botón rojo parpadeó. Pulsos rítmicos como un latido débil. «¿Todavía funciona?», preguntó April. Owen dudó. Solo había una manera de averiguarlo. Lo presionó. No hubo sonido, ni una llamarada, una repentina explosión de calor estático bajo la carcasa, seguida de un resplandor azul en la base. La baliza. Emitió un pulso de alta frecuencia que solo los receptores tácticos de la zona detectarían. Si la estación local. Mientras buscaba agentes desaparecidos, tuvo una oportunidad. Pasó un minuto largo y tenso. No uno habló. El bosque pareció contener la respiración. Luego, a lo lejos, ruedas en hielo, neumáticos, varios. De la arboleda emergieron 3 camionetas todoterreno oscuras, con los laterales marcado con la insignia dorada y canela del Departamento de Investigaciones Criminales de Montana. Las puertas se abrieron. Antes de que se detuvieran los motores, el primero en salir fue el teniente Brass Hammond, de unos 40 años. Alto, con una mandíbula canosa y profundas arrugas en la frente. Su chaqueta de invierno era de color negro reglamentario, remendado por años de uso. Se movía con la agilidad de quien ha visto demasiado y espera peor. «Owen Callahan», dijo Brice, dando un paso al frente. «Te ves fatal». «Parece correcto»,
murmuró Owen, esbozando una sonrisa seca. ¿Dónde están los sospechosos? En el sótano del almacén. 1, hay heridos, 2 posiblemente huyeron hacia el norte, respondió Owen. Pero tenemos 2 supervivientes. Brice asintió. Con un gesto, indicó a 2 oficiales que avanzaran. La agente Carla Dunn, bajita, de mirada vivaz, siempre. El primero en ofrecerse como voluntario para el rescate en el campo. Y el agente Victor Lee, un tranquilo coreano-estadounidense de unos 30 años, con complexión robusta. Linebacker, pero gentil como un sacerdote. Mientras se acercaban a las chicas, Owen se giró hacia Shadow y Scout. Manténganse cerca. Claro, Shadow ya se movía, entrando como una exhalación en el almacén como si tuviera asuntos pendientes. April parpadeó, sorprendida, y luego la siguió con el ceño fruncido. ¿A dónde va? La respuesta llegó 5 segundos después. Un grito desde adentro. Uno de los sospechosos se había estado escondiendo, preparándose para emboscar desde un pasillo oscuro, pero Sombra lo había olido antes que nadie. Brice levantó su arma y echó a correr. Dentro, encontraron a Sombra gruñendo a todo pulmón. El hombre, con los dientes al descubierto, pero sin morder aún. El hombre, de unos 30 años, delgado, con una mirada de serpiente. Como si intentara arrastrarse hacia atrás sin una bota. «Tiene una cuchilla», gritó April. El hombre se abalanzó. Nunca tuve la oportunidad de usarlo. Scout irrumpió por la puerta abierta y lo golpeó en el costado como un misil. Él cuchilló. Cayó al suelo con un ruido metálico mientras ambos perros lo sujetaban gruñendo. Brice se acercó con las esposas. «Asegúrenlo», ladró. Minutos más tarde, 3 sospechosos fueron detenidos. 2 chicas estaban a salvo. Un detective, congelado y con hematomas, estaba de pie. Alto. Y 2 perros, uno que se creía muerto, el otro que apenas estaba aprendiendo lo que significaba proteger, habían salvado el día. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo lenta y suavemente. Más tarde, envueltos en mantas térmicas, April se sentó en el portón trasero de un. En la patrulla, Lily dormía a su lado, respirando con calma. Al otro lado del estacionamiento, Owen estaba siendo curado por médicos de campaña, haciendo una mueca de dolor al contacto del desinfectante con sus manos agrietadas. Shadow estaba sentado cerca, observándolo. April sacó su grabadora de voz y la encendió. «Soy April Monroe, reportera independiente. Ex columnista regional del Cascade Herald. Hoy vi a un detective luchar por su vida. Vi a 2 perros. Lo salvé y encontré a mi prima viva, asustada, pero viva. Ella miró a los árboles. Esta historia nunca se trató de una sola niña. Se trata de todas las que siguen desaparecidas. Las que nadie busca. No dejaré que esto termine con titulares y silencio. Lo escribiré. Los nombraré. A todos». Hizo una pausa. «Y tal vez entonces. Por fin los verán». Shadow levantó la vista como si entendiera. April sonrió. Débilmente, lágrimas brillando en sus pestañas. Scout, acurrucada bajo la manta de Lily, dejó escapar un suave ronquido. La justicia había dado un mordisco. El pueblo de Alder Creek, enclavado en los pliegues de Montana desierto, que poco a poco volvió a la vida. Días después del asalto, la nieve seguía acumulándose. Desde los cielos siempre grises, espolvoreando los tejados y las ramas de los pinos con una gracia silenciosa que casi parecía perdón. Pero debajo de esa calma, algo había cambiado. Algo profundo, irreversible. En el hospital del condado, Owen Callahan se sentó junto a la ventana de la habitación 203. Vendajes le envolvió las costillas y la muñeca, y una leve cicatriz le atravesó la mandíbula. Sus ojos, una vez inyectados en sangre y hundidos, habían recuperado su antigua agudeza. Una taza de agua tibia y el café humeaba en el alféizar. No lo había tocado. Junto a su silla yacía una sombra, enroscada en una media luna negra y canela.
Sus orejas se movían nerviosamente incluso mientras dormía. El tiempo había suavizado la rígida disciplina que una vez mantuvo en cada paso, pero no su espíritu. Incluso ahora, mantenía sus patas a centímetros de su bota, como si temiera que volviera a desaparecer. Al otro lado de la habitación, Scout relinchó suavemente ante un juguete de cuerda anudada, sus ojos ámbar observando a su madre, imitando cada respiración. Aunque solo a los 11 meses, sus hombros se ensanchaban y su pelaje se espesaba. Estaba desarrollando sus instintos y su propósito. Llamaron a la puerta. La puerta se abrió y apareció el teniente Bryce Hammond. Tiempo sin su chaleco táctico. En su lugar, llevaba un blazer gris sobre una camisa de franela. Su cabello entrecano parecía recién recortado y con sus botas de cuero marcadas por la nieve derretida. ¿Cómo está el héroe?, preguntó, entrando. Owen rió entre dientes, haciendo una mueca. ¿Cuál? Brice miró a la perros. Entiendo. Puso una carpeta manila sobre la mesa. Se presentaron todos los cargos. 6 arrestos confirmados. 2 sospechosos más fueron capturados al intentar cruzar a Canadá. Las niñas ya están con sus familias, incluyendo a la prima de April. Al mencionar a April, el rostro de Owen se suavizó. Ella es de regreso al este, añadió Brice. Su artículo se publicará mañana por la mañana. Se dice que ya se ha seleccionado la distribución nacional. Owen asintió. Se lo merece. No solo persiguió una historia, sino que luchó por ello. Brice hizo una pausa y luego miró a Sado. Por cierto, el departamento, se reunieron esta mañana, votaron por unanimidad. Se agachó y le puso algo al collar a Sombra. Una placa plateada con él. El escudo del departamento y el grabado. Sombra K9 honoraria. Levantó la cabeza. Al oír el timbre. Al ver a Brice, le lamió la mano una vez y luego apoyó la barbilla en el suelo. Brice de pie. Scout comienza su entrenamiento formal la próxima semana. La Academia K9 hará una excepción. Dice que ya pasó la prueba más difícil. Salvó vidas, dijo Owen. Él es más que listo. El teniente sonrió levemente. ¿Te ves bien, Owen? Descansa. Se fue. Más tarde esa tarde, en la plaza del pueblo, se formó una pequeña reunión. Bajo el cenador blanco, enmarcado por guirnaldas de pino y faroles parpadeantes, el viento silbaba suavemente y la gente del pueblo acudía. Envueltos en abrigos y bufandas, con velas y fotos. Un homenaje a los recuperados y a los anónimos. El alcalde. Laurel Whitaker, una mujer alta con un llamativo cabello blanco y un abrigo de lana abotonado hasta el cuello, dio un breve discurso. Su voz se quebró al leer los nombres de las víctimas rescatadas, luego se quedó en silencio por los que nunca regresaron a casa. Owen dio un paso adelante, con su vieja chaqueta de campo y un jersey de cuello alto negro debajo. Su mano temblaba ligeramente, mientras desdoblaba un trozo de papel. No hablaré mucho, comenzó. Solo quiero decir una cosa. Miró a Sado y Scout, ambos sentados justo al lado de la plataforma. La cola de Scout se movía en el nieve. Si no fuera por 2 almas que no hablan nuestro idioma, no estaría aquí. No pidieron gracias. No lo dudaron. Hay animales que entienden el corazón humano mejor que nosotros mismos. Estos 2 me encontraron. Lucharon por mí. Y me recordaron que la lealtad no muere. Espera. Él. Pausa. Les debo la vida. Siguió un silencio. Luego aplausos. Silencio. Reverendo. 3 semanas después, en un pequeño apartamento en Portland, April Monroe estaba sentada en su escritorio, rodeada de notas, carpetas y fotos. Su portátil brillaba con el titular publicado, Sombra en los pinos. Como una perrita desaparecida y su cachorro lideraron el rescate que desmanteló una red de tráfico de personas. Su nombre estaba en negrita. Abajo. Sonó el teléfono. No contestó.
En cambio, se volvió hacia la foto. Marco junto a su teclado. Dentro, una foto de Lily sonriendo ampliamente con los brazos rodearon a Scout. Sus orejas eran demasiado grandes para su cabeza, una ladeada como si intentara entender el mundo. April le devolvió la sonrisa. Tomó su bloc de notas. El caso ya estaba llamando. A veces los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. A veces llegan silenciosamente. En 4 patas a través de la nieve en forma de 2 perros que se negaron a olvidar un hombre que una vez creyó en ellos. Shadow y Scout no eran solo animales. Eran mensajeros de lealtad, de amor y quizás de algo divino. En el bosque más oscuro, Dios iluminó un camino. A través de criaturas que no podían hablar, pero entendían lo que muchos humanos han olvidado hace mucho tiempo. Nunca rendirse a alguien a quien amas. Y tal vez esa sea la lección para todos los que observamos. En nuestras vidas ocupadas, que nos detengamos y observemos con atención. Porque a veces la gracia se esconde en lo sencillo, en lo que se pasa por alto. La devoción de un perro, la valentía de un extraño, el regreso silencioso de un alma. Si esta historia te tocó el corazón, no dejes que se detenga aquí. Comparte esta historia. Comenta tus pensamientos. Y si crees en el poder del amor, la lealtad y los milagros silenciosos de Dios, escribe amén abajo. Dale me gusta. Botón. Suscríbete para más historias reales de esperanza.